El gobierno nacional postergó el anuncio de que el uso de los dólares en el colchón, pese a que se especulaba que se iba a conocer esta tarde en un anuncio que también tendría impacto en la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿cuán probable es que esos recursos que están en el colchón reactiven la economía, tengan influencia en el desarrollo cotidiano de los argentinos? Comenzamos con este tema con el economista Diego De Quino. Gracias por estar en Los Turelos, Diego. Gracias por invitarme, Juan. Bueno, ¿es posible de que haya necesariamente que la gente saque los dólares del colchón, los vuelque a la economía y tengamos una recuperación importante? Si el gobierno hubiera abordado esta medida de ablandar el uso de los dólares físicos el año pasado, sí, para esta fecha, hubiera sido un golazo, por la sencilla razón que el tipo de cambio del año pasado traído a hoy sería un tipo de cambio más o menos de 2.000 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la medida llega para quedar, si no vuelve para atrás, me parece que es algo muy sano, útil, necesario, es muy buena. Argentina atrasó mucho en lo que es perseguir dinero en efectivo, pero con este tipo de cambio creo que hay una limitación de facto, dado que los dólares para los argentinos son nuestro kit de seguridad, nuestro kit de supervivencia. Entonces entregarlo solamente se va a hacer en la medida que se puedan recuperar. Es decir, un dólar a 1.100 o 1.200 pesos no es tan atractivo como si lo hubiéramos usado el año pasado, ya sea en la compra de bienes durables u otras inversiones. Claro, y también, hay otra referencia para que la gente lo siga. Hay un indicador que se llama UVA, que es Unidad de Valor Adquisitivo. Ese indicador se creó por Tuzenegger cuando era presidente del Banco Central, 31 de marzo del 2016. Ese día el dólar valía más o menos 14 pesos y la uva valía 14 pesos. Sí. Hoy el dólar está a 1.100, 1.150 y la uva está a 1.460. O sea que uno podría decir que el dólar está atrasado en la Argentina. Respecto de la uva, o de comparado de la inflación, claro, porque se actualiza por inflación, del año 2016, tiene un atraso, tiene una brecha, ¿no?, del orden, como me gusta decir, del 30-33%. Ajá. O sea que no solamente depende de la confianza que tenga el tenedor de esos bonos no registrados, sino también vos ves una cuestión hasta económica en el uso probable de esos billetes. Claro, hay una cuestión de conveniencia, ¿no? Si los argentinos viajan a Chile, Paraguay, Uruguay, a Brasil, correcto, no solo a contratar servicios de turismo, sino a comprar bienes que se los traen, quiere decir que hay un estímulo muy claro por la diferencia del tipo de cambio, porque eso no ha pasado a lo largo de 2 décadas, pasó en pocos meses, ¿no? Porque tiene que ver con estos desacoples de los precios relativos del precio de la moneda. Así es. Bueno, hoy se hacía la presentación en Córdoba de autos chinos que obviamente cuestan la mitad en los otros países, como sucede con la vestimenta y con los productos electrónicos. O sea que es clave la confianza y en este caso el indicador económico para usar esos dólares. Sí, y es clave que... El rendimiento económico. Claro, y es clave que esta medida permanezca, ¿no? Digamos, Argentina, lamentablemente en los últimos 12, 14 años de que entramos en el GAFI en el 2012, se transformó en un país que persigue, penaliza de forma extrema la tenencia y la operación en dinero en efectivo, ¿no? Si alguien quiere hoy ir a comprar una heladera, sí, y vale 2 o 3 mil dólares, yo le invito a que intente ir a hacer esa operación en cualquier cadena conocida con la plata en efectivo, lo más seguro es que no pueda comprarla, ¿no? Le van a pedir que vaya, la deposite, después vuelva, le transfiera, es decir, hemos caído en situaciones absurdas y ridículas. Si el gobierno remueve este tipo de controles, creo que eso es algo sano, útil, necesario. Ahora, que eso se transforme en un boom de consumo, bueno, ahí sí se necesita otro tipo de cambio, ¿no? Perfecto. ¿Vamos a seguir teniendo una desaceleración de la inflación como sucedió abril con respecto a marzo? ¿Cuáles son tus análisis de qué puede pasar con los precios en los próximos meses? La inflación núcleo, lo que se llama los precios que se negocian, ¿no? Porque los otros son precios regulados y los otros estacionales, claro, que tienen que ver con temporadas. Está en el orden del 3,2% desde hace 7, 8 meses. Es decir, esto muestra de que hay ahí algo duro que no se puede remover. Porque hay otro elemento que forman y formulan la inflación, como la inercia en los precios, la presión de costos, la puja distributiva. Con lo cual, mientras eso no se resuelva, para bien o para mal, ¿no? La puja distributiva no quiere decir que se tenga que honrar siempre, por ahí se resuelve mal y se penaliza, o la inercia con un desaje, sí, o una eliminación de la indexación de los contratos también. Mientras eso no se remueva, vamos a ir en torno a una inflación del orden del 2 al 3%, a veces habrá más, a veces habrá menos, ¿no? O sea, vos atribuiste una conducta de por si las dudas, aumento de los precios, también cuestiones estructurales, me imagino que tendrá que ver con los costos impositivos, laborales, etcétera. O sea que es difícil perforar ese núcleo del 3,2%. Vos lo ves difícil. ¿Cuál sería el principal obstáculo? La actividad económica, porque el gobierno
digo, lo simplifico y no entro en detalle, pero el gobierno con la política monetaria que tiene y la política económica que tiene, si insiste en este plan de seguir secando la plaza de billetes, ¿no?, de moneda, para frenar la inflación, lo que vamos a terminar cayendo en una recesión económica. Ajá, bien. Bueno, el gobierno se autoelogió, digamos, por el 2,8, diciendo justamente de que mantenía la misma cantidad de dinero en circulación, es decir... Eso es falso. ¿Ah, eso es falso? Sí, porque es suficiente mirar los indicadores que publica el Banco Central, ¿no? En los últimos 30 días la base monetaria aumentó 2 o 3 billones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en contabilidad hay contabilidad y contabilidad. Entonces digo, hay cosas que son verdades y otras son verdades medias. Lo mismo cuando se dice que el mercado es libre del tipo de cambio, ¿no? Correcto. Eso es una falacia, ¿no? Porque sí, el gobierno... el Banco Central interviene. Y aparte el Banco Central, yo te pregunto, ¿debería estar en el mercado comprando o vendiendo? Sí, yo te pregunto. Correcto. Bueno, de acuerdo a la política que quiere hacer el gobierno, en este momento vende porque quiere llevar la cotización al nivel más bajo de la banda. Si el Banco Central tuviera que estar en el mercado, porque el Banco Central publica que no interviene, ¿no? Sí. Que yo le creo que no interviene. Ahora, si el Banco Central tuviera que actuar en el mercado como cualquier Banco Central del mundo que tiene que actuar, ¿cuál sería la política que debería adoptar en este momento? De acuerdo a todos los compromisos que firmó el propio gobierno con el fondo, y otro es comprar dólares. Correcto. Entonces, tenemos un mercado libre, entre comillas, donde el principal comprador no está operativo. Entonces, ¿eso qué significa? Y bueno, que en algún momento debería ir a comprar esos dólares, no está comprando hoy, o no lo irá a comprar nunca porque el Fondo Monetario le regala las reservas, o este crédito no lo devolvemos nunca, ¿no? Bueno, ahí hay una falacia, es decir, hoy el tipo de cambio está montado sobre stocks, ¿no?, prestados por terceros que no viven en la Argentina. El tipo de cambio se formula y se llega por los flujos, que tiene que ver con lo que se vende y lo que compramos al exterior. Y ahí operan los bancos centrales, que hizo muy bien el gobierno en correrlo del medio y ponerlo al costado. Ahora, estar al costado significa que opere, no que no opere. ¿Está bien? Correcto. Y si opera, debería estar comprando. Y lo que comprará el Banco Central, Dios sabrá cuánto quieren comprar o necesitan, ¿no? De acuerdo a los acuerdos con el fondo, es mucho. Pero bueno, debería estar, hay un comprador grande que no está. No está actuando. Por decisión de política, correcto, no por libre mercado. Me quedé no porque tiene que pagar cuentas y va a comprar para pagar las cuentas, como le pasa a mucha gente que va a vender dólares o a comprar dólares por sus cuentas. Bueno, el gobierno no tiene que hacer eso, ¿no? Exacto. Bien, me quedé con este diferencial en lo que era, digamos, el cero, o sea, la inflación y lo que se actualizó el dólar. ¿Esto pone en riesgo a la industria, a los sectores productivos en la Argentina frente a una competencia que el gobierno quiere incrementarla para bajar la inflación? Yo creo que la política económica, en la manera que sigue de esta forma, va a terminar segmentando los propios sectores de actividad. Es decir, no vamos allá a hablar de industria. Habrá industria que es muy competitiva. O sectores, digamos, minería, petróleo. Ramas, lo que se llaman ramas. Habrá ramas dentro de los sectores que van a ser muy competitivos. O sea, dentro de la industria va a haber ramas que son muy competitivas y ramas que no van a poder competir porque no van a poder aguantar el shock externo, ¿no? Y después habrá sectores como los de energía. Como yo digo siempre, la agroindustria nuestra se defiende siempre como gato panza arriba. Si les llegan a eliminar las retenciones van a tener una gran buena noticia, es decir, ese sector va a seguir. Y el petróleo, ¿no? Esos son sectores completos. Ahora el resto de los sectores, industria, comercio, construcción, y bueno, va a haber ramas, ¿no? Entonces la construcción habrá segmentos de la actividad que van a ser muy rentables y segmentos que se dedicarán a importar casi y las van a vender acá por pedazos. O autos. ¿no? O autos, bueno, no quise entrar en detalle. Perfecto, bien, muy bien. Es decir que vamos a tener un panorama dispar entre todos los sectores de la economía argentina. Algunos que le va a ir bien, pero según lo que vos me señalás, prácticamente a Córdoba le quedaría solo la agroindustria como uno de sus pilares, pero hay otros sectores, pienso en la industria metalmecánica, el turismo y cierto sector de servicios que pueden perder frente a la competencia externa. Sí, en realidad yo creo que los que van a perder son los sectores que están en los mercados, o los submercados, o en los tramos de mercado de menor rentabilidad, ¿no? Claro. O que necesitan volumen. Claro, exactamente. Para ser rentable. Exactamente. Ahí seguramente, entonces digo, lo que va a ocurrir en la economía real del lado de la oferta es lo que ya está pasando en la economía y ya nos pasa hace 2 décadas en el lado de la demanda, que está segmentada, ¿no? Hay gente que le va bien. Muy bien. Muy bien. Vos lo estás diciendo, y hay gente que realmente intenta sobrevivir. Mira, hay un dato que yo siempre... No, digo porque los autos hoy proyectaban que puede haber un mercado del 50% más
que lo que se registró durante el 2024, que puede aumentar también todo lo que tiene que ver con turismo al exterior, que puede aumentar también la compra de ciertos bienes durables, electrodomésticos, digamos, hoy están de moda las freidoras, por ejemplo, o sea, hay ciertos sectores que van a poder incrementar sus ventas, pero hay otros a lo mejor que, no sé, lavar ropa, pienso, le va a costar un poco más. Exactamente, y digo, del lado de la producción hay alrededor de 4 millones de personas que no están en el mercado de trabajo y deberían estarlo, ¿no? Digo, para que entendamos bien la segmentación. Si la actividad económica mejora mucho, bueno, el desempleo que hoy se mide está en el orden del 1,5 millones de personas. Bueno, pero eso se hace sobre una base de participación laboral muy baja. Argentina tenemos alrededor de entre el 10 y el 12% de la población que debería estar en el mercado de trabajo y no lo está. Comparándonos con Uruguay, con Estados Unidos, con España y con la mayoría de los países del mundo. Eso significa que hay más del doble de la población laboral que debería estar buscando trabajo, consiguiéndolo o no, y no está. ¿Eso qué significa? Que tenemos alrededor de 15 puntos de desocupación escondida. Si toda esa gente se incorporara al mercado de trabajo, el desempleo de hoy sería muy parecido a la época fea de los 90, que era del orden del 18-20%. O sea que vos ves sectores que les va a ir bien, muy bien, y otros sectores que van a sufrir una crisis muy fuerte, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial en Córdoba, llamémosle así, el sector metalmecánico que depende de la industria automotriz, que importe vehículos, etcétera. O sea, va a ser un panorama muy dispar. Va a ser un panorama dispar, e inclusive dentro de esos propios sectores, algunos se podrán acomodar dentro de determinadas cadenas de valor globales, pero abrir la economía con este tipo de cambio, ¿no? De manera feroz, bueno, lo que produce es un shock, ¿no? Y lo que tenemos que entender que producir, trabajar es algo laborioso, diario, constructivo, planificado. Ahora, el momento que se decide cerrar, o como Nissan que deja de producir un vehículo, no solo que deje de producir, Nissan deja de producir en la Argentina. Así Entonces, que Nissan vuelva a la Argentina es algo que en el horizonte de ese tipo de compañía tenemos que pensar dentro de 10 años volverlo a conversar. Por lo menos, correcto. Muy buena observación. Dos preguntas finales. ¿Vos crees posible que, más allá de que uno cuestione todas estas medidas que está tomando el gobierno, lleguemos a una inflación del 1% en los últimos meses de 2025? Es posible. Y digo, de mi lado yo no tengo un cuestionamiento de las políticas del gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno está muy acertado en la mayoría de las medidas que ha tomado. Tiene un encaprichamiento con el tema de convencer a toda la sociedad que el tipo de cambio del que ellos dicen, y no el que debería ser el de libre mercado, que no es, insisto con esto, porque el que tiene que estar comprando no está, porque las reservas sobre las cuales se para no comprar son prestadas, no son de los argentinos. Es decir, de gente que no está dentro del negocio, de gente que no vive en la Argentina. Correcto. Los americanos tienen una frase que es más o menos así, que hay que poner el dinero donde se pone la boca. La gente puso la boca donde puso el voto, se supone políticamente, apoyándolo este gobierno, ¿no? Por eso para que bajara la inflación. Lo votaron, ¿no? Lo votó la mayoría de los argentinos. Bueno, que le pongan la plata, que significaría que en vez de ir a pedirle al Fondo Monetario 20.000 millones de dólares, la gente espontáneamente hubiera puesto apenas el 10% de lo que el propio ministro o el presidente dicen que está en el colchón, que no sería tan complicado. Y toda esta discusión del blanqueo o no del blanqueo no sería una discusión porque habría una confianza mutua y la gente pondría el dinero donde pone la boca, es decir, invertiría donde dice que quiere que las cosas vayan bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno, yo creo que no concede aquello que debe conceder, que es renunciar a tener razón en todo para que los argentinos vayamos mejor, ¿no? Y ahí se mete en la discusión del tipo de cambio. Ellos devaluaron el tipo de cambio el año pasado más del doble. Y lo pusieron a un valor que les permitió salir de la problemática que estaban. Y ellos ahora han decidido que es otro el valor, esgrimiendo falso argumento de lo que es la libertad en la operación de ese mercado. Perfecto, muy claro, como siempre, Diego. Tengo una pregunta por si alguien tuviera estos 10, 50 o 100 mil dólares y estuviera dispuesto a aceptar este blanqueo que propone el gobierno nacional. ¿En qué vos le sugerirías que lo invierta? Sí, tiene una decisión de invertirlo. Como está la UVA, existe otro indicador que se llama UVI, Unidad de Valor de Vivienda, ¿no? Que también se creó en el 2016 y ese sigue los precios estereotipados de la construcción. El valor de la UVI hoy, cuando en el 2016 era 14 pesos igual que el dólar y igual que la UVA, hoy vale 1.100 pesos. ¿Qué quiere decir? Que la construcción tiene un acompañamiento en el tipo de cambio respecto de lo que ha sido la actualización de sus precios. Con esto que estoy diciendo, que bueno, cada uno deberá ver su oportunidad, pero en términos
generales, ahí hay una oportunidad para invertir, ¿no? Que tiene que ver con las propiedades. Ahora, hay otros bienes que para mí en términos de la relación dólar-peso y productividad están caros, ¿no? Está bien. Como los vehículos, por ejemplo. Como los vehículos, claro. Correcto. Deberían bajar, dice el ministro y dice el presidente. Sí, tampoco tanto, ¿no? Hay vehículos, cuando uno los compara con países donde se vende el mismo vehículo, fabricado en el mismo lugar, con carga impositiva similar, deben bajar uno el 15, el 20%, no es para que la gente diga, no, voy a esperar que valga la mitad. No. Correcto. ¿Está bien? Pero bueno, muy claro, como siempre, Diego, muchas gracias por estar en Los Turelos, sabemos de tus compromisos profesionales, así que vamos a seguir conversando a lo largo del año de estos temas. Gracias. Dale, gracias.